vamos a hablar ahora de esta maravilla también de aquí. Del retorno. Decir maravilla con Bathory es casi obvio, ¿no? Claro. Con dos excepciones igual. Con dos excepciones yo también le pondría. Sí y no para mí, sí y no para mí. Esto lo haremos más adelante. Claro, sí, también coincido con Miller, no para mí tampoco. ¿Qué nos contáis de The Return? Empieza tú, John Me. Yo digamos que, mira, si te digo que ayer para ir al trabajo me lo puse en el coche. Yo tengo 1 hora y cuarto hasta, porque yo soy de Bilbao, de las afueras de Bilbao. Tengo que ir hasta Donostia, San Sebastián. Y me lo puse en el coche, porque este es uno de los discos que menos quemados los tengo. Pero sí puedo decir que, por ejemplo, The Return of Darkness and Evil me parece la última canción, bueno, es que yo como tengo también el outro, me parece un pepinazo. Sí. Incluso el Born for Burning, el Bestiar Last, por ejemplo, si hay una historia detrás. Creo que había leído en algún sitio que Quorthon tuvo un ligue con una chavala y no sé, algo como que le dio una noche de lujuria, de sexo, de pasión. Así fue. Sí, era galanazo. Y para mí, pues, a ver, es un disco que no lo he sobado tanto, como por ejemplo el Hammerheart o el Under the Sign of the Black Mark o el primero mismo, pero sí puedo decir que tiene una producción, comparado con el primero, con el homónimo, más cruda, más salvaje, más infernal. Y yo creo que hay. Y luego también es eso, pues si vemos, por ejemplo, tanto en vinilo como en la portada, como no salen muchas cositas, por ejemplo, la portada, en vez de salir el setlist, viene con un texto bastante hermoso. Y claro, la portada, siendo ahí una luna en medio de una noche, tampoco da mucha imaginación hasta que te lo pones. Os lo ponéis. Y sí, es un disco, dices, a mí, a ver, no es que me cueste poner, porque digo, joder, prefiero ponerme otros, pero digo, joder, cuando me lo pongo, lo disfruto. Y sé que me tengo que escucharlo más. Y también es un poco más cortito, más largo que el primero, eso sí. Pero para mí eso, más desenfrenado, más caótico, más violento, más... Supo darle a la tecla. Totalmente. Sí, claro. Claro. Este disco se puede decir que está bien producido, a comparación del primero, el Under the Sign o Bloodfire Death. En primer lugar por el estudio, ¿no? El estudio en el que lo grabaron fue el mismo estudio donde grabaron los temas de la recuperación Scandinavian Metal Attack. Entonces, este sí era un estudio profesional de hicieron todo esto en Suecia, el Electric Studio. Y bueno, el primer disco y los demás fueron grabados en el garage, ¿no? En el famoso Heaven Shore Studio, que en realidad pues no era estudio, era realmente un garage con un equipo de grabación, pero no era apto para grabar ningún disco, excepto para Bathory. Y como dice aquí el compañero, el disco suena más agresivo, más violento por la producción también misma, ¿no? O sea, se escucha claro, pero se escucha brutal. De hecho, los pusilánimes de Kerrang lo mencionaron como el disco más malvado jamás grabado, ¿no? The Most Evil Record Ever Recorded, ¿no? ¿Por qué? Pues porque crea esta atmósfera, pero aparte es muy pesado, muy brutal, agresivo, todo tiene ese disco. A mí me gusta bastante, ya la portada te da, te pone en sintonía con lo que vas a escuchar, ¿no? Y luego, pues, volteas y encuentras, porque, bueno, en el vinilo originalmente, pues sí trae el famoso poemita, ¿no? En el que, bueno, el poema se compone de los textos, de los títulos de las canciones, ¿no? En una idea muy buena, ¿no? Aquí en el muro con la sangre. Entonces, bueno, tú como adolescente veías esto y volteas y ves todo esto también, pues te pega duro en el ánimo, ¿no? Y el disco, cada vez que lo pones, empieza también con una introducción kilométrica de 5 minutos de Progression of Doom, y luego llega Total
Total Destruction, y te pega durísimo, ¿no? Es un tema salvaje, veloz, rápido, puro speed metal ahí, satánico, speed black metal, y ya el disco se empieza a desarrollar solito, ¿no? Y luego llega Born for Burning, un tema completamente siniestro, macabro. De mis Y bueno, pues la foto favoritos, de todo el diría disco. yo. Es de mis favoritos de Bathory, diría yo. De las cosas que me gustan de este segundo álbum de Bathory es, y no solamente de Bathory en este caso, sino de muchas otras bandas que producían música en los 80s y los primeros años de los 90s, era que tenía demasiada imaginación y se desvivían por grabar música y por hacer. Porque si somos, digamos que exactos con las fechas, el Bathory salió en octubre del 84 y me recuerdan, no sé, salió como en febrero o marzo del 85. Pasaron un par de meses. En mayo. Ok. Pasaron un par de meses entre uno y otro álbum, no como muchas veces tenemos que ahora esperar 5, 6 años en que una banda saque un disco. Aquí pasaron un par de meses. Y pues yo también aquí, yo no tengo la primera edición, tuve que esperar hasta el 2013 que me conseguí este Picture, que también trae el poema con los nombres de las canciones, pues en el poema y en el lado B de este Picture. Claramente está acá más dorado, está una fotografía mucho mejor de lo que fue su portada original o su primer portada. Desafortunadamente, y es algo que es característico también de la Black Mark, y es que no se desviven por Bathory, no sacan unas ediciones bonitas más allá de lo que puede hacer un Picture. Las ediciones en CD son una hoja, las ediciones en vinilo también son una hoja, inclusive esa edición que sacaron cuando murió Quorthon, que hicieron un compilado de varios discos, es muy, muy pobre, por así decirlo, y pues en este caso con este The Return, afortunadamente lo tengo en este Picture, porque el CD también es una sola hoja y no tiene mayor información salvo una hoja negra con las líricas. Pero lo que me sorprende, volviendo al tema, pues ya me iba por otros lados, es la capacidad de Quorthon de querer hacer más música. Tengo entendido que este The Return no lo grabó con los mismos músicos que grabaron el primer álbum, el Bathory, porque algunos de ellos ya se iban a prestar servicio militar en Suecia, y otros ya querían irse por otro lado y no querían hacer música más, y Quorthon claramente pidió ayuda a sus ex colegas punquetos para que pudieran ayudarle tanto en este y creo que también en el tercer álbum, en ese Under the Sink of the Black Mark. Y como decía también acá Johnny, esa es de los pocos temas de las pocas canciones que hay en un álbum que no tiene nada que ver con la maldad, la oscuridad del satanismo, es esta Bestial Warlust. Sí, Bestial Lust, que cuenta la historia de cómo conoció a una mujer en un bar y tuvo relaciones sexuales con ella en el baño. Entonces, ahí vemos también esa influencia muy punqueta de Quorthon, muy que le vale verga todo y lo mete también dentro del metal. Eso a posteriori, de hecho, me parece que es... Aquí no estoy muy seguro. Me parece que es en la entrevista de Slayer donde, de hecho, nombra el origen de la canción. Sé que hay alguna entrevista en algún fanzine donde lo nombra. O sea, sé que Slayer tiene más de una. Sí, es en la que aparece Andrea Meyer de portada. Y una cosa que sí que cabría comentar de esto es el origen del nombre. De hecho, tengo por aquí las palabras exactas que dicen así. Esto es lo que decía Quorthon acerca de ello. Queríamos que la gente leyera en voz alta The Return, como en un segundo álbum o una continuación, y luego diera la vuelta al disco para buscar una lista de seguimiento. Al no encontrarla, lo que obtuvieron fue este poema apocalíptico con los títulos de las canciones entretejidos en él. Solo después de escuchar el disco hasta el final se podía obtener el título completo del álbum: El regreso de la oscuridad y el mal. Claro, pues sí. Es que en sí mismo el disco, bueno, a Quorthon le gustaba jugar con muchos elementos, por supuesto, ¿no? Entonces, en ese momento que él andaba todavía muy clavado en la cuestión oculta, el satanismo,
pues quería hacer el disco que sonara así verdaderamente grabado en el infierno, él lo menciona. Y pues lo logró, definitivamente yo creo que sí lo logró. La producción ayuda mucho. También trabajar en un estudio profesional con muchas más posibilidades de efectos de sonido, bueno, pues también ayudó a la atmósfera. Y también hay un detalle que mucha gente no le hace mucho caso, pero si se fijan en la portada, ortográficamente dice The Ratón y son 6 puntitos, ¿no? El 6 es el número. Sí. Por supuesto, ¿no? Ortográficamente deben de ser 3 nada más, tanto en inglés como en español. Bueno, 6, ¿no? Metí ese tipo de detalles que ya los que son muy chismosos y muy clavados, bueno, pues le encuentran, ¿no? Hay otros que pues, nunca le hallaron la utilidad, ¿por qué 6 puntitos, por ejemplo? O por qué no el título completo desde un principio. Entonces, de razón, pues, se ve una luna que está saliendo entre las nubes, o puede ser a lo mejor la maldad que está saliendo de entre las nubes. Entonces, ¿no? Puedes interpretar esa portada de muchas maneras diferentes. Eso, si me permites, en el sonido La Bestia, hay en el capítulo que habla de Bathory, cuando publicó este de Return, él publicó esa portada aposta, digamos, para que la gente tuviese a ver con qué lo pudiera conectar. Que sacó una foto de la luna, a ver qué cosas raras me podéis decir o conectar entre ellas. Y él dijo, a ver cuál es, digamos, la mayor paranoia que se inventa la gente. Es un poco como la censura de, no, es que yo creo que tus canciones dicen esto. Como le ocurriría a Dee Snider en el famoso juicio contra Tipper Gore. Sí. Uno decía, no, es que es esto, es lo otro. Y dice, no, si es una operación de garganta o de dentista. Pero bueno, la portada a mí me parece curiosa. Y para la época también, dices, nadie te saca cosas así. La portada, de hecho, a posteriori. Comenta, José Luis, perdón. Sí, que digo que es una portada simple, pero efectiva, y aparte, pues bonita, ¿no? Es una portada que no tiene muchos elementos, simplemente una luna y nubes. Pues ya con eso, ¿no? Si no estoy mal, me corrigen, fue una fotografía que ellos mismos tomaron en una noche que estaba justo eso, estrellada, y vieron la luna junto con las nubes, y fue un par de fotos y ahí quedó. Retomando lo que también decía Johnny al inicio, es un disco, y musicalmente hablando, creo que es más oscuro, a pesar de que ya tendría un tiempo más en que Quorthon compusiera la música. Si lo comparamos con el Bathory, es un disco más trabajado, más oscuro, con una producción, creo yo que muy adrede, que no fuese tan buena, a pesar de que es una mejor producción que el Bathory, pero todas estas cosas de que no suene tan bien, o como un disco de glam rock o heavy rock o rock en general, pudiese sonar en entre el 85, que ya tendría formas de sonar mucho mejor. Esa poca producción adrede, añadiéndole a esas nuevas capas que Quorthon le fue sumando a su música, como esos intros, esos outros, partes más agresivas, más demoníacas, ayudó a que por lo menos yo sienta que ese es el disco más oscuro, inclusive un poco más denso de lo que podemos encontrar en el Bathory, por su capacidad lírica, por su capacidad compositiva, por esa canción de Return of Darkness and Evil, que es una canción ya que pasa varios minutos, que no tiene la misma duración de 3 minutos o 2 minutos algo, o 3 minutos algo, que sí podían tener canciones anteriores. Es un disco más complejo, más completo, es un gran álbum. Si uno se pone a decir, no, ¿cuál es mi álbum favorito de Bathory? Creo que es algo muy complicado de definir, pero para encontrarnos en 1985 y escuchar esta maravilla de metal extremo, pasarían 10 años hasta que en Noruega lo pudieran hacer más o menos. Pero yo iría más allá, o sea, a mí me parece un álbum que, bueno, casi todos los álbumes de Bathory me parecen atemporales, pero de Return me parece increíble que sea tan atemporal a día de hoy todavía. O sea, tú escuchas el primero, el homónimo, y dices, bueno, se le notan todavía una producción, pues, de la época. The Return sí es low-fi, pero es un low-fi que podría hacer ahora cualquier grupo que esté intentando hacer eso.
¿sabes? O sea, realmente es un sonido que sigue siendo muy accesible a día de hoy, a diferencia de tantos otros trabajos de los 80. Claro. De hecho es lo-fi porque, en primer lugar, pues se requería así. O sea, como dijo ahorita Miller, no vas a hacer un disco como The Return, con una producción excelente, prístina, clarito, pues no se puede. Aparte hay que tomar en cuenta que en ese tiempo todavía pues, no se sabía cómo producir metal extremo. O sea, lo hacían todo como se lo imaginaban, como pensaban que era la manera de hacerlo y lo hacían. Sin embargo, el disco pues sí tiene una mejor producción porque aparte también utilizaron mejor equipo, ¿no? Para el primer disco pues era un pequeño amplificador, no tenían mucho rack de efectos, no tenían equipo pues por lo menos decente para grabar ese disco. El Heaven Shore era un estudio para grabar demos, y era para grabar demos de rock nada más, ni siquiera era para grabar algo con distorsión alta. Y aquí en el estudio de Electra, bueno, pues la cosa es completamente diferente, pues trabajan con un montón de cosas. Incluso en el libro lo menciono, porque lo mencionó Wharton, para grabar el bajo, pusieron el micrófono aquí, un tubo de cañería y el amplificador. Entonces, por eso que el bajo suena como suena, ¿no? Suena verdaderamente distorsionado, pero como decimos en México, mal vibroso, o sea, no te da una idea de que sea algo positivo lo que te está transmitiendo la música, es algo que añade a la atmósfera. Ahora, súmale las guitarras, ¿no? O sea, no utilizan una o dos guitarras, en el fondo hay por lo menos 2 o 3 guitarras rítmicas, y la cual que va haciendo la melodía. Y aparte, súmale la batería, que pues, bueno, por ahí hay algunos problemas con la batería, ¿no? Se pierde un poco el beat en algunos temas, pero bueno, pues, no tenían metrónomo para grabar aquello. Sin embargo, la velocidad misma, la grabación en donde lo hicieron, ayudó mucho para crear otra vez a lo mismo la atmósfera que tiene este disco. Y las vocales, bueno, pues ni se diga.